con todos. El país avanza cada día gracias al esfuerzo y pasión de millones de ecuatorianos que han continuado con el compromiso de ofrecer al país productos y servicios de calidad. Por eso, en el marco de la tercera edición de Orgullosos de nuestra gente, de Mucho Mejor Ecuador, conversaremos sobre la importancia de comprar productos que llevan la huella del talento ecuatoriano. Y para transmitir la importancia de comprar productos que llevan la huella, que fomenta el talento ecuatoriano, mantiene el empleo justo y la reactivación económica del país, presentamos en este panel de expertos con quienes abordaremos este tema. Me permito presentar a Juan Pablo Malo, que es arquitecto con un masterado en Harvard en Arquitectura y Diseño Urbano y Desarrollo Inmobiliario. Se ha desempeñado en el sector académico, público y privado. Actualmente se desempeña como vicepresidente de negocios del Grupo Graiman y vicepresidente del directorio de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes hoy. Bueno, también queremos presentar en esta mañana a Boris Aguirre, con más de 30 años de experiencia en la industria de courier y logística, y actual gerente general de Grupo Entregas, representante de FedEx en Ecuador. Bienvenido también, Boris. Un gusto saludar a todo el panel y a toda la gente que nos está escuchando y viendo. Perfecto. También está con nosotros en este conversatorio Javier Díaz, presidente ejecutivo de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador y socio de Importadora Las Viñas, con amplia experiencia en temas aduaneros y zonas francas, con quien también abordaremos este tipo de temas. Bienvenido, Javier. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todos los panelistas y un gusto estar en este espacio. También tenemos a Caterina Costa cerrando este panel con un broche de oro. Fue la primera presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil en 85 años de historia de este organismo y es actualmente la gerente general de Poligroup. Bienvenida, Caterina, qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias a Mucho Mejor Ecuador por esta invitación. Un saludo a los panelistas, queridos amigos y a toda la audiencia que nos escucha. Bueno, y ahora sí, empezando con el tema que nos ha convocado el día de hoy, quisiera empezar con nuestro primer panelista, con Juan Pablo. Quisiera pues que nos ayude con una calificación o una descripción de la producción nacional en estos momentos que ya estamos post pandemia. ¿Qué retos o complicaciones se tienen actualmente y cómo se han ido superando? Por favor, Juan Pablo. Gracias. A ver, yo creo que la industria nacional y la producción nacional en general se encuentran en un buen momento, en una buena posición para satisfacer las necesidades del consumidor, no solo local, sino también regional. No nos olvidemos que hay grandes esfuerzos que se realizan en el Ecuador y que estos han cruzado fronteras y son hoy día importantes proveedores en la región. Algo que el COVID ha puesto en escena, la importancia del proveedor regional. Yo creo que el Ecuador tiene ahí experiencias interesantes y grupos han logrado destacar en esa condición. Esto no es casual, la industria yo creo que se ha potencializado con grandes inversiones, apuestas tecnológicas, renovación, que viene de larga data, ¿no? Quienes están en este medio y en la producción local se enfrentan a inversiones de largo plazo y muchas de ellas con muchísima proyección y tecnología, como les decía. Por el lado de los retos, yo creo que me gustaría que lo veamos de dos lados. Hay unos retos globales que de alguna forma están de salida en el caso del COVID, en lo sanitario y en la salud. Obviamente también apalancados en una espléndida campaña de vacunación en el caso del Ecuador. Y eso nos ha permitido pasar un poco la página de lo sanitario. Pero por otro lado, estamos viendo en lo global cómo la logística, el comercio internacional y la provisión de materias primas es un tema que se está poniendo cada vez más complejo. La cadena de suministro se ha roto en varios momentos, en varios espacios, y eso le pone una presión y un costo de producción
que probablemente es un reto, o si no el más importante, de los más importantes que estamos enfrentando todos quienes producimos a nivel global. De esto el Ecuador, y obviamente algo de esto se está viendo ya también en términos inflacionarios en algunos casos y en algunos productos. De nuevo, aquí yo creo que es importantísimo destacar la validez de la proveeduría local, no solo con producto terminado, sino con materias primas también, y eso representan grandes oportunidades. Por otro lado, no nos olvidemos que en lo local hay grandes retos importantes también. El Ecuador tiene una complejidad, es un país caro para producir, no es un país que tiene las mejores prestaciones de la región para quienes hacemos industria. Creo que ahí el Estado está en deuda todavía, porque, como suelo decir, creo yo que por mucho tiempo el Estado ha sido el principal detractor de la industrialización del Ecuador, básicamente por una altísima carga tributaria, tramitológica, impositiva en general. Pone a la industria local en una complejidad de términos de competencia y de competitividad con quienes no operan desde la formalidad. Esto tal vez se puede resumir con algo semejante a que quienes operamos de manera formal no necesariamente tenemos las mismas condiciones y las mismas puertas de salida que quienes desde lo informal están haciendo uso de esos espacios y obviamente deterioran la condición de estructura que requiere el país, sobre todo para generar empleo, como el propio gobierno lo ha planteado, ¿no? Entonces, creo que esos son, en resumen, dos retos importantes a dos escalas que nos están poniendo a todos 24/7 a ver cómo lo resolvemos. Claro que sí, Juan Pablo, y precisamente siguiendo esa línea, abordando estos retos, nos hemos dado cuenta también que pese a estas complicaciones, los ecuatorianos hemos buscado esos mecanismos para poder seguir produciendo en favor pues, de nuestro país. Y es el tema que quisiera abordar con Boris. ¿Cómo la industria nacional ha logrado expandirse en mercados internacionales, buscando nuevos mecanismos para también poder obtener nuevos mercados, nuevos ingresos? Por favor, Boris. Gracias, buen día con todos. Quiero valerme de las palabras de Juan Pablo porque él está tocando un tema que no es menor. Creo que los espacios que está dejando la logística global por temas de COVID o temas de sanitarios o lo que fuera, creo que deberían ser suplidos por Ecuador. Viendo desde la perspectiva real, Centroamérica es un mercado natural para Ecuador. Yo creo que los esfuerzos de Ecuador tienen que ir por esos lados, también, aparte de otros mercados, para poder volverse resistente en el tiempo. Creo que sin duda el otro reto que también lo está tocando muy fuertemente Juan Pablo, y creo que es común para todas las industrias, el tema laboral, que deberíamos revisarlo, y el tema tributario, abre nuevas posibilidades. Pero yendo con lo que tenemos, creo que todas las industrias en la logística, por ejemplo, nosotros también tenemos un mercado informal donde hay plataformas que no tributan en Ecuador, que no pagan impuestos, que no pagan 1% de tasas a la Agencia de Regulación y Control Postal, por ejemplo. Se le vuelve muy difícil competir de igual a igual. Pero de todas maneras, creo que ¿qué es lo que le ha obligado al Ecuador esta situación de COVID? Es a reinventarse, y creo que esa es una de las razones por las cuales las instituciones no petroleras de manera consistente durante los últimos 3 años han venido dando efecto. Una de estas tiene que ver con camarón, que todos conocemos, pero más que el camarón per se, son todos los derivados y productos que le pueden hacer diferente al país. Y una de las cosas que creo que nos estamos dando cuenta los ecuatorianos, que no solamente tenemos productos para exportar, sino servicios para exportar.
Y uno de esos creo que vale la pena resaltar acá, que los que tienen que ver con el tema culinario. Es bien conocido para todos que el Perú, por ejemplo, tiene una cocina muy reconocida, de años de esfuerzos, pero si ustedes se dan cuenta, Ecuador tiene no una cocina, tiene 20 cocinas, o 20 o más. Y creo que desde esa perspectiva, si logramos conquistar paladares con turismo y luego vender lo que podamos vender ya con los mercados abiertos, creo que va a ser mucho más fácil. Y es un canal que lo vienen experimentando, que se viene trabajando de la mano y que deberíamos influir en ello también. ¿Qué otras oportunidades creo que al Ecuador le puede facilitar? Sin duda es su ubicación estratégica. Creo que Ecuador tiene todo un potencial enorme para convertirse en un hub logístico para exportar y para importar. Creo que somos un paso natural entre el norte y el sur, entre el este y el oeste. Creo que de todas esas oportunidades tenemos que sacarles provecho, y la industrialización en esta parte tiene mucho que ver. El aportar con valor agregado, sacarle provecho más y volver parte de todo este proceso la competitividad, que no es una palabra cualquiera y no se la construye en el papel, se construye en la realidad. Y creo que de esto el resto de colegas panelistas van a seguramente abundar. Pero creo que por ahí va el tema de Ecuador, diferenciarse de los demás países, hacer propuestas coherentes y consistentes con su cultura, con su forma de hacer las cosas y con la calidez de los ecuatorianos. Creo que ese es un tema que cada vez la gente que hemos tenido la suerte de ver desde afuera del país, se van notando y se va viendo mucho más parte del día a día, y de lo cual tenemos que trabajar también ahí. Precisamente, Boris, usted ha topado una palabra clave que es la competitividad, y eso nos abre pues a la pregunta para nuestro siguiente panelista, que es Francisco. Queríamos consultar con usted qué oportunidades observa en la producción nacional para resaltar en nuestro mercado, así como también en mercados internacionales. ¿Qué facilidades existen primero para calar dentro de nuestro mercado, así como para salir a otros países con nuestra producción? Primero, nuevamente, muchísimas gracias a Corporación Mucho Mejor Ecuador por invitarnos a participar de este importante panel para abordar un tema trascendental. Y me gustaría empezar respondiendo, haciendo una reflexión, ¿no? Hemos visto en estos dos últimos años dos hechos que han demostrado la gran importancia de contar con producción local. El uno ha sido la pandemia del COVID y el otro ahora la guerra Rusia-Ucrania. Ambos hechos han generado que tengamos problemas de logística, que haya escasez de productos, que los precios se hayan elevado de muchas materias primas y que cada vez sea más difícil importar. Entonces, los que estamos ganando, los que están ganando son los que tienen producción. Y eso hay que resaltarlo, y ahí queda muy clara la importancia de la industria, y a partir de eso nacen las oportunidades, ¿no? Entonces, primero en el mercado interno definitivamente estamos viviendo una reactivación ya en este 2022. Es verdad que todavía tenemos algunas dificultades, el consumo en ciertos productos todavía no llega a niveles normales, pero al menos empieza a sentirse ya esa reactivación, se ve más estabilidad macroeconómica porque se ha logrado estabilizar ciertos indicadores importantes. Sí es cierto que hay incremento de precios en el mercado por los temas que estamos mencionando, el impacto de lo que está ocurriendo en el mundo también llega al Ecuador, entonces eso complica ciertos temas para el productor y para el comercio, pero en general se ve ya oportunidades importantes de empezar a invertir más, y eso seguro también se trasladará a generación de empleo, y mientras más empleo haya, más dinamismo habrá. Y después las oportunidades afuera, hay que tener muy claro que la exportación es un reto para muchos sectores del país. Obvio que tenemos sectores muy fuertes de exportación, pero hay otros que son sectores incipientes y principalmente son justo industriales, empresas que generan valor agregado en sus productos, que los transforman y que se puede competir.
Y yo creería que dentro de esas oportunidades, primero hay que ver el hecho de que Asia, principalmente hablemos China e India, que son dos países que tienen más o menos el 40% de la población del mundo, van a tener que preocuparse mucho de atender sus necesidades de sus propios países y de su continente, y entonces eso puede generar un espacio para que otros proveedores entren a atender los mercados que dejarán de ser abastecidos por Asia. Y ahí es donde el Ecuador tiene una oportunidad, no solo para venderla a la región cercana, ¿no? Los países andinos o los países del Mercosur o Centroamérica, sino para atacar otros mercados mucho más grandes como pueden ser México, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Entonces, hay oportunidades por seguro para los productos industrializados y reitero que la gran importancia de la transformación y de la producción local se ha evidenciado hoy por hoy con estos dos hechos que hemos vivido en los últimos 2 años. Sigamos, por favor, en este sentido con Caterina. ¿Cómo describiría usted los avances de la producción nacional en cuanto a calidad, precios, posicionamiento, incluso cuando hablamos de temas de sostenibilidad e innovación? ¿Qué es lo que está ofreciendo la industria nacional en ese sentido? Yo podría decirles que cuando tuve el honor de representar al empresariado ecuatoriano y de todo tamaño, desde el micro, el pequeño, el mediano, el grande, realmente me sentí muy honrada de poderlo hacer, como ya lo mencionaba, porque nuestra producción nacional es maravillosa. Este país es un país pequeño, pero tiene una diversidad, como ya lo dijeron antes los panelistas, en donde ninguna población hace cosas iguales a la otra. Y eso nos da y nos genera una riqueza interna que yo creo que no existe en otro país como el nuestro. Si nosotros vemos producción de una ciudad, no tiene nada que ver si está en una u otra región, porque de una a otra población tenemos cosas diferentes, tanto por nuestra propia geografía, nuestra naturaleza, como por el ingenio y la forma de ver los negocios de los empresarios a nivel nacional. Es muy variado. Y en general yo creo que son como unos superhéroes que han logrado superar todas las trabas y lo hemos visto mucho en los últimos años en términos, como usted preguntaba, de calidad, de competitividad, de productividad. Estamos todo el tiempo reinventándonos y viendo qué cosa nueva podemos hacer y dónde están esas oportunidades. En la semana anterior estuve en un foro que organizó el Ministerio de Producción sobre mujeres exportadoras. Y allí me encantó ver, por ejemplo, producto de Sosoranga, café de la empresa de Olinka Vélez, que está con café de especialidad ganando premios a nivel mundial, o Chocolates Cárdenas de Manabí, que también está buscando unos segmentos muy particulares, está exportando chocho. Yo cuando estaba en la Cámara de Industrias utilizaba de ejemplo una asociación que se llama Yambi Kiwa, que está en la ciudad de Riobamba, mayormente compuesta por mujeres, liderada por una mujer que exporta hierbas medicinales. Y esas son oportunidades que nosotros tenemos y que hemos ido superando para darle más calidad a nuestros productos. Tuve el gran gusto de visitar industrias a nivel nacional y yo no he visto eso en otros países de la región. Yo creo que a nivel también de responsabilidad social empresarial hay mucha conciencia en los temas ambientales, también en los temas de la mujer, ya vemos más mujeres incorporándose y hay conciencia de que este aporte en la diversidad que hace la mujer ayuda a mejorar no solo los números de los negocios, sino también la oferta que uno puede hacer al mercado, tanto nacional como internacional. Y esto obviamente tiene un impacto también en la economía por las plazas de trabajo que se generan. Todos sabemos que 9 de cada 10 plazas de trabajo en el Ecuador lo genera el sector productivo.
y eso hay que cuidar mucho porque es lo que más valoran las personas que necesitan dignificar su vida. Y las empresas en el Ecuador estamos siempre mirando el largo plazo. Es por eso que luchamos por nuestros equipos de trabajo y estamos pensando en qué va a suceder en 4, en 8, en 20, en 30, en 40 años y buscando reinventarnos, traer nuevas tecnologías. Eso es algo que nos forzó mucho la pandemia, nos hizo ver que esta cuarta revolución industrial, la revolución digital, estaba rezagada en nuestro país y nos hemos enfocado y lo hicimos muy rápidamente. Esa resiliencia fue algo que funcionó muy bien en el empresariado ecuatoriano, insisto, de todo tamaño, frente a esta tragedia que vivía el mundo actual y que ahora, como ya se ha dicho también antes, nos está impactando por el lado de la logística y de los costos. Yo también quisiera mencionar en este espacio cómo las empresas en el Ecuador y particularmente a la industria, que es el sector al cual me pertenezco, respondieron con una solidaridad y con una empatía en los momentos más duros que hemos vivido. Llámese terremoto del año 2016, llámese el paro nacional de octubre de 2019 y llámese la pandemia, la cantidad de empresas que buscaron ayudar al prójimo y esa responsabilidad social empresarial está en el ADN del empresario ecuatoriano y eso pues es algo que me llevo en el corazón y creo que todos los ecuatorianos tenemos que valorar. Hemos mencionado todas las potencialidades de nuestra industria nacional, sin embargo, también hay una preocupación real y es acerca del comercio ilícito, una de las trabas que se presenta para continuar con las actividades económicas en nuestro país. En ese sentido, pues queremos conocer el criterio de Juan Pablo acerca de cómo el comercio ilícito destruye la productividad del país que día a día tratamos de forjar. A ver, a mí me gustaría partir de algo. Lo ilícito siempre destruye valor. Yo creo que genera ingresos para unos pocos y no permite un desarrollo pleno y virtuoso del país o, en este caso, de la sociedad. Yo creo que deberíamos verlo como algo a lo que definitivamente debemos esforzarnos en eliminarlo y, obviamente, tener en cuenta que pone condiciones ficticias sobre la mesa, condiciones de precio, de calidad, de servicio, de garantía, que terminan pasándole una factura importante en el mediano, en el corto o en el largo plazo al consumidor o a la sociedad como tal. Yo creo que es fundamental que con las experiencias que estamos teniendo por haberle cedido espacio a lo ilícito, a lo ilegal en el Ecuador, dimensionemos lo que a esto nos va a costar como país recuperar y evidentemente el daño que le hace a un país que debe prosperar en torno al empleo y a la visión de largo plazo, como decía Caterina en una intervención anterior. Yo creo que ahí hay dos temas que son fundamentales de entender y tenerlos en cuenta. La industria en el Ecuador, el sector productivo, yo creo que es vibrante, es pujante, y es retador, porque evidentemente en un país pequeño se han logrado grandes cosas y con una diversidad, con una condición que también no solo está en los agronegocios, sino en la generación de valor agregado como tal. Y eso es algo que debemos sostener, obviamente logrando que exista un comercio justo, que exista una plena competitividad, bajo ningún concepto pensar en proteccionismos, que a veces es lo que cuando se busca eliminar el ilícito o la informalidad, se responde desde el Estado como una visión de protección hacia algún sector o hacia algún panorama industrial puntual. Yo creo que en esto es al revés. Debemos buscar la plena competencia, pero entendiendo que en esto el Ecuador tiene también un reto fundamental como país, porque le hemos puesto a la formalidad una serie de complejidades y de cargas en lo tramitológico, en lo impositivo, incluso en los tiempos de respuesta que el Estado te da cuando tú requieres algo, sea un permiso, sea una certificación de operación o cualquiera de las necesidades que en el día a día se tiene, que termina siendo un incentivo
para que la gente viva en lo informal o en lo ilícito, o opere desde lo ilícito. Yo creo que eso es un tema que lo tenemos que ver enfocado siempre a la creación de empleo, porque si nosotros no controlamos como país la generación de empleo como una única variable de desarrollo, nuestro futuro no necesariamente va a ser el que buscamos. Ciertamente las inversiones en el sector productivo son de largo plazo, como mencionaba, pero además nosotros realmente nos atornillamos en el país. Las máquinas, las líneas de producción, los esfuerzos y el empleo, que es lo fundamental para que toda operación prospere, son de largo plazo. Y ese es el rol que yo creo que todos debemos perseguir, porque le da una enorme estabilidad a la sociedad, le genera un círculo virtuoso, ahí sí riega recursos a lo largo de la ciudad, de las provincias, etcétera, de nuestro país, y le permite al país desarrollarse. Mientras que esa condición ficticia que mencionaba siempre tiende a ser de corto plazo, de coyuntura, dinero para unos pocos y sobre todo con un costo muy alto para la sociedad, que yo creo que no nos lo podemos permitir. Perfecto, Juan Pablo, y siguiendo en esa línea, también me gustaría que Boris complemente un poco la idea que manejaba al inicio. Él ya había mencionado algo con respecto al comercio ilícito, a la competencia desleal que se tiene con productos que no cumplen altos estándares que la industria del país se autoexige incluso por el bienestar de sus consumidores, así como normas laborales, salarios dignos. Entonces, Boris, queremos saber su opinión acerca de cómo toda esta situación o este conjunto de situaciones afectan la producción formal de Ecuador, complementando lo que ya mencionó Juan Pablo. Y yo nada más quiero reiterar las palabras de Juan Pablo. No se puede dar el lujo al Ecuador de marchar por la izquierda. Así de simple. Las cosas mal hechas no tienen cabida en un país que quiere calidad de vida, que requiere dar seguridad, que requiere dar confianza. No se acepta, no se deben aceptar. Por eso esos entuertos que muchas veces quieren disfrazarlos de lo que sea, no están bien. Y les voy a poner un ejemplo para que vean que en este país, lastimosamente, todavía se legisla, o espero que no se continúe así. El único país, 2 países en Latinoamérica, para las donaciones en época de COVID que cobraban IVA, Ecuador y Bolivia, donde había una crisis. 1, 2. Mucho de esto de términos ilegales tienen que ser atravesados para dar paso a normas claras. El Ecuador es suscriptor de, entre los 164 países, de los acuerdos de facilitación de comercio, que pueden ayudar a disminuir entre un 14 y un 22% el costo logístico de comercio exterior del país. Si usted se da cuenta, el Ecuador hoy por hoy ya tiene un comercio exterior, me refiero al año pasado, de $45 billones. Quítele 10 de petróleo, 15 de petróleo, le quedan $30 billones. A esos $30 billones, si hacemos las cosas bien, tenemos la posibilidad de disminuirle costos. ¿Cuál es la invitación acá a todo el empresariado a reclamar esto al Estado, que se haga carne, que se haga del día a día para poder entrar en estos esfuerzos? Y por otro lado, exigir a las autoridades que se adhieran a todos los acuerdos de transparencia que se requieren y que ya a nivel global existen y que están también normados. Es decir, es seguir los caminos que están bien y que van a permitir precisamente descubrir quiénes, cómo, cuándo y dónde están la gente que no está haciendo las cosas bien. Y a quienes no están haciendo las cosas bien, obviamente ponerles donde tienen que estar. Pero por otro lado, el tema de facilitación de comercio también tiene que ver
con procesos ágiles, con procesos transparentes, con procesos de visibilidad, que las autoridades y el gobierno y el Estado ecuatoriano, es decir, todos, tenemos que estar vigilantes que se cumplan. No pueden haber procesos hechos ad hoc, no pueden haber legislaciones hechas de una manera circunstancial. Tiene que, o todos en la cama o todos en el suelo. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene que haber equidad, un mínimo de equidad y de transparencia para que exista un país simple de manejar, simple de sacar adelante. Y obviamente yo creo que la creatividad ecuatoriana está, sin lugar a duda, está sobre esto. Y yo creo que es cuestión de instrumentar, como le digo, Ecuador es parte signatario de los acuerdos de facilitación de comercio, que algo se ha avanzado, pero no creo que lo suficiente. Y en esta parte yo creo que la industria es la principal perjudicada porque no se están cumpliendo los requisitos que se tienen que cumplir por un lado y por otro lado. No hay transparencia en visibilizar qué es lo que se pide y también hacerlos de una manera sensata. Si el Ecuador quiere exportar, tiene que aprender a importar. Y si aprendemos a importar y si aprendemos a exportar, todos ganamos acá, porque incluso la calidad va a ser generada para la producción local y lo cual amerita que cada vez más seamos más resilientes en el proceso, porque para nadie es cuestionado, ni nadie está poniendo en tela de duda que hay centros de producción, como alguien mencionaba ya acá en el panel, donde que participa China, India, que tienen unas oportunidades enormes por los costos, por sus costos de producción, de hacerlo mucho más simple. Pero no hay que olvidarse de otro tema también, que en los años 70, cuando Italia ya percibió este tema, logró diferenciarse en la producción de textiles y de cueros, logró diferenciarse ya en aquella época de qué es lo que tenía que hacer. Y lo hicieron y lo hicieron bastante bien. Hoy, si usted quiere ponerse un terno italiano, muy seguramente está por sobre los $5,000, hecho por gente italiana en fábricas italianas y no le piden favor a los ternos de $200, $300 que genera China o que puede generar China. Hay una tremenda diferencia y los consumidores creo que están muy atentos a esto, a visualizar oportunidades. El Ecuador me parece que debe ir por esas sendas de buscar productos donde podamos no solamente hacerlos en manera diferente, sino que también satisfagan necesidades que son críticas. Les doy saco un dato acá. Para el 2025, la industria vegana, es decir, todos los consumidores veganos, van a generar una industria de consumo de $8.5 trillones en alimentos. Y el chocho que mencionaba Catherine es una de las fuentes naturales generadas desde este país que puede sustituir en muchísimos casos la proteína que este grupo y este género de ciudadanos del mundo están requiriendo. Muchas gracias. Ahora quisiera continuar con Javier. ¿Qué acciones podemos implementar para aumentar la competitividad productiva del Ecuador? Por favor, su comentario. Es una pregunta que puede ser o un problema o una situación que puede ser atendida de varias maneras. Una manera de mejorar competitividad es siendo más eficiente, siendo más productivo. Para ser más eficiente y más productivo, hay un primer camino que está vinculado a temas de digitalización, a temas de automatización, a robotización, que hacen que los procesos sean, como decía, mucho más eficientes y eso genere mayor competitividad. Y otra manera también de lograrlo, y son dos cosas que se trabajan en paralelo a la final de cuentas, es mejorando también el talento humano, formándolo, haciéndolo más productivo. Eso sobre todo en industrias donde la mano de obra y donde hay mucha intensidad de personal, va a ser algo que también genere un valor adicional de competitividad en las empresas. Y después hay otro tipo de atributos en los que nos tenemos que concentrar.
por seguro. Y es diferenciarnos de la competencia, buscar especializarnos en la producción, encontrar nichos donde podemos ser mucho más atractivos que los competidores. Por supuesto que también se necesitará desde el lado de la política pública generar más apertura a mercados donde se demanden nuestros productos industriales, por ejemplo, el mercado mexicano, el mercado de Estados Unidos, que quizás es el más importante de todos, no quizás, es el más importante de todos para la manufactura, por supuesto Canadá. Entonces, eso ayudaría a que podamos aprovechar las mejoras competitivas. Y después, no puedo dejar de decirlo, el tema laboral seguirá siendo uno de los puntos críticos para lograr un esquema competitivo en la industria manufacturera, porque necesitamos modernizar las reglas laborales del país, necesitamos unas reglas más dinámicas, unas reglas más modernas, unas reglas más adaptadas a lo que hoy por hoy exige el mercado laboral y la producción. Entonces, hay muy buenas opciones de mejorar la competitividad de los distintos sectores. Como digo, algunas son de estructura del Estado, otras son propias de decisiones empresariales, pero lo ideal es irlas atacando en conjunto o irlas atendiendo en conjunto para tener un mejor posicionamiento competitivo y que nuestra industria pueda no solo recuperar espacio en el mercado interno, sino también ganar mercados afuera. Súper. Y ya, la última es como una conclusión, algo súper breve. Entonces, Javier, le voy a pedir cuál es su conclusión o qué es lo que quiere resaltar sobre la importancia de mantener el Ecuador industrializado. Bueno, lo primero que a resaltar es que necesitamos ser muy claros en que la actividad productiva privada es fundamental, es necesaria que esté sana, es necesario que sea en términos legales, hay que combatir firmemente la ilegalidad en las actividades productivas, sean de industria, sean de comercio, pero hay que combatirlas y de esa manera creo que el Ecuador va a tener una oportunidad de atraer inversión realmente, generar empleo, generar mayor encadenamiento productivo, más valor agregado y por supuesto más exportaciones. Entonces hay que darle la importancia que merece la industria. Somos aproximadamente el 14% del PIB, los industriales, y eso hay que resaltarlo, defenderlo y potenciarlo. Y precisamente, Caterina, quisiera que nos ayude con un comentario acerca de cómo los consumidores también podemos aportar a la industria nacional, porque esto es de lado y lado. Boris acaba de mencionar algunos productos estrella con los cuales podríamos brillar no solo en el mercado local, sino también internacional. En ese sentido, primero para trabajar desde lo interno, ¿qué podemos hacer o cómo podemos promover para nosotros ser parte de ese amor propio, amor a lo que hacemos aquí en nuestro país? Bueno, antes que nada estoy absolutamente de acuerdo con lo que han dicho Juan Pablo y Boris. Y es doloroso haber sido testigo, en mi caso, de muchos negocios que cerraron por efecto del contrabando. Llega un momento en donde en ciertos segmentos de mercado el contrabando va siendo el 50, el 60, el 70, el 80 y la empresa toma una decisión que es inevitable, que es de cerrar. Eso sucede porque es difícil controlarlo, ¿no? Nosotros tenemos aduanas que son bastante eficientes, pero obviamente estos ilícitos, como otros, buscan espacios para entrar a nuestro país y no solo afectan a las empresas, el empleo que generan, sino que son parte de otras cadenas ilícitas que afectan la salud de nuestra sociedad y el desempeño sano de las empresas en el Ecuador, insisto, de todo tamaño. Hay sectores donde el contrabando afecta más. Me viene a la mente electrodomésticos, licores, cigarrillos. Hay otros que menos, pero por ejemplo, yo conozco de empresas que tienen plantas en Colombia, en Ecuador, en Perú,
y sufrían del contrabando de sus propias plantas que venían de Perú y Colombia hacia Ecuador. Entonces el rol, y la pregunta me encanta, del consumidor es crítico, porque las autoridades no pueden controlar el 100% de lo que sucede. Tratan, pero no pueden, y nosotros como consumidores nos convertimos en aliados de las autoridades y aliados de quienes generan, como ya había dicho antes, 9 de cada 10 plazas de trabajo, porque no es tan difícil detectar el producto que viene de contrabando. Y voy a poner un ejemplo, el caso del cigarrillo. El cigarrillo que viene de contrabando viene en una caja linda, en una caja con unos colores atractivos, con una corona, con el cigarrillo producido aquí, que ya no hay, esas plantas cerraron, pues tenía obviamente las advertencias del cáncer, las fotos, todo el cumplimiento de la normativa. Y en este caso en particular, por efectos del no pago de impuestos, se perdían alrededor de $200 millones al año. $200 millones que debían ir a la educación, a la salud, a la seguridad que nosotros tanto reclamamos. Se pierden porque existen personas y negocios que no se someten a la legalidad que todo ecuatoriano debe defender. Entonces, el consumidor, al ver los productos, tiene que ponerle un mínimo grado de cuidado y de amor a la patria para saber dónde está el deber ser y dónde estoy de pronto yo tentado a generar estas distorsiones y este malestar y esta afectación a toda la población, porque ahorita sabemos que el empleo adecuado es apenas del 30% en nuestro país y este tipo de ilícitos dañan. Entonces, el consumidor, al saber que tenemos estos productos maravillosos, productos que se hacen con calidad, que se hacen con controles, productos que están cumpliendo con la normativa ambiental, de seguridad industrial, deben hacer conciencia de cuál es su participación en la toma de decisiones y el apoyo al desarrollo del país. Y eso por un lado, pero por otro lado, que también ya lo mencionó Juan Pablo, las empresas formales tenemos una carga gigante de tramitología. Y eso nos hace caros también. Entonces, el consumidor, por otro lado, debe ayudar a las empresas de forma directa o a través de los gremios, como estamos aquí, pues algunos que hemos estado o seguimos involucrados a ellos, a presionar a las autoridades para reducir esta carga que nos hace costosos y que nos permitan competir con estos productos extraordinarios, los superalimentos que el mundo demanda, para agregar valor y que las autoridades sepan exactamente dónde está esa tramitología que no cumplen los países con los que competimos. Aquí se han mencionado los países vecinos, pero también tenemos China, por ejemplo, en temas laborales. Es conocido que no tienen la rigidez y las exigencias que nosotros tenemos acá y que obviamente eso implica costos. Entonces, el consumidor tiene un doble rol. Por un lado, al momento de la selección del producto, tiene que asegurarse de que es un producto que ha cumplido con la normativa de nuestro país, lo que conlleva una formalidad y a un aporte a la sociedad a través del empleo o a través del pago de tributos, que tiene una implicación para todos, pero por otro lado también exigiendo a las autoridades que nos reduzcan esa carga que muchas veces es innecesaria y que nos agrega costos que nos hace muy difícil competir. En cada una de las ideas expuestas en este conversatorio se ha resaltado pues los inconvenientes del comercio ilícito, pero también el rol ciudadano, la importancia de fomentar en la ciudadanía la compra de productos nacionales con la huella, productos que valoran el talento ecuatoriano, que ayudan a mantener el empleo justo y contribuyen a la reactivación económica del país. En ese sentido, pues quisiéramos cerrar con una idea clave, breve, de cada uno de nuestros panelistas acerca de este tema que hemos abordado.
Entonces, por favor, doy la palabra a nuestro primer panelista, Juan Pablo. ¿Con qué quisiéramos cerrar este conversatorio de hoy? A ver, me gustaría quedarme con la idea de que en el Ecuador no nos podemos permitir la informalidad. Lo que destruye la informalidad y el costo que nos traslada a la sociedad es enorme. Por otro lado, quisiera yo resaltar el esfuerzo que hace la Corporación Mucho Mejor Ecuador por poner en escena todos estos temas, por de alguna manera certificar y apalancar a las empresas y a los actores que desarrollan un esfuerzo que no es menor para poder cumplir con una amplia cantidad de requisitos y sobre todo por asegurarse un desarrollo formal y que evidentemente nos posiciona en una condición que todos esperaríamos que sea de plena competencia. Creo que todos tenemos unos retos fundamentales e importantes, tanto el consumidor, el Estado como un ente regulador en pro de una condición mejor para nuestro país y también quienes estamos en el sector productivo con ese esfuerzo y esa lucha permanente para mantenernos de ese lado, del lado de la formalidad. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo a la Corporación Mucho Mejor Ecuador. Ha sido un gusto compartir con Boris, con Juan Pablo y con Caterina este panel y por supuesto gracias Andrea por la moderación. Siempre a las órdenes y arriba la industria y la producción nacional. Queremos dar paso a Boris también, por favor, con una última conclusión para ir cerrando este conversatorio. Hay otro tema que creo que es importante, lo que hablábamos de resiliencia y de empatía social. Es crítico que cada vez estemos más enfocados en sacarle provecho y creo que Mucho Mejor Ecuador con este programa y los programas que hemos tenido el gusto de participar, va en la línea de generar una mayor conciencia de consumidores, una mejor conciencia de productores y una mejor conciencia de Estado para poder entre todos visualizar oportunidades de mejora. Nada más de esto que creo que en esta parte las discusiones público-privadas tienen que volverse una realidad con resultados y con resultados concretos, porque a todos nos añade, a todos nos agrega valor el hecho de que haya un pan más en la mesa de los ecuatorianos, a todos nos despierta y nos debe despertar la posibilidad de mejorar la educación en el país, que es un tema crítico y que muy poco lo discutimos en foros como estos y que tiene que ver con las causas raíz de los problemas que hemos hablado. Muchas gracias, Boris, por esa última intervención. Y también, pues, queremos cerrar este panel con Caterina. Ayúdanos con una conclusión acerca de todos los temas que hemos abordado aquí para poder cerrar, pues, de esta forma grata este conversatorio. Escuchando a los panelistas, yo pensaba en un emprendedor y siempre cuando uno pone un negocio, o sea, esa primera semilla, o cuando uno dentro de una empresa que ya existe hace un proyecto que para mí son nuevos emprendimientos, uno como empresario se cuestiona ¿dónde lo voy a hacer? Y en este caso las personas que estamos aquí presentes decimos lo voy a hacer en Ecuador, porque amo a mi país, porque podría poner yo ese negocio o ese emprendimiento en otro lugar, pero decidí hacerlo aquí. Pero más allá de porque soy ecuatoriana y aquí está mi familia y aquí están las personas que yo amo, yo creo que la decisión de poner un negocio en Ecuador es porque uno quiere generar un impacto en el entorno, un impacto laboral, un impacto económico. Uno ve oportunidades que no hay en otras partes. Nuestra producción es maravillosa y hay mucho por agregarle en valor. Y ese emprendedor es como un niño que está gateando, un bebé, y que de pronto pues se para y encuentra una escalera y sube un escalón y se cae y sube dos y vuelve a caer. Esa es la vida de quienes hacemos negocios todo el tiempo buscando superar obstáculos y sabemos que las cosas difíciles son las que nos dejan satisfacción porque las cosas fáciles pasan y se olvidan. Entonces,
Mi mensaje es: cuando veas un producto ecuatoriano, siéntete orgulloso porque lo hizo alguien, y cualquier producto de cualquier sector que sea, absolutamente de todos, agrícola, industrial, construcción, pesca, cualquiera. Siéntete orgulloso porque alguien pensó que Ecuador era el lugar para poner ese negocio, que nuestros productos eran los productos que iban a gustar a nuestro mercado, y que estamos también pensando en cómo posicionamos esos productos afuera. Entonces, el ecuatoriano tiene esa alternativa de calidad que ha sido producido con responsabilidad social empresarial, donde cada vez participamos más mujeres, y tienen esa oportunidad de sentirse orgulloso de comprarlo para satisfacer su necesidad en cualquier momento que ésta se presente. Siéntete orgulloso, sintámonos orgullosos de lo que se hace aquí, y sepamos que hay muchísimas oportunidades para seguir generando y agregando valor en este maravilloso país. Agradecemos a Juan Pablo Malo, Boris Aguirre, Javier Díaz y Caterina Costa por su valioso aporte al tema. Anhelamos que con estas importantes reflexiones cada vez más ecuatorianos se sientan orgullosos y apoyemos el trabajo de miles de trabajadores ecuatorianos, de empresas que llevan la huella mucho mejor Ecuador. Con esto despedimos de este conversatorio. Agradecemos pues que nos hayan acompañado y estén atentos a más novedades. Seguiremos abordando el tema desde varias aristas. Muchísimas gracias, nos despedimos. Hasta luego. Gracias, buen día. Muchas gracias, buen día para todos. Muchas gracias a todos.